para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la nomenclatura del título 18º, así como los artículos 259, 267, 272, 273 y 275 del Código Penal para el Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados de este primer Congreso de la Ciudad de México. La corrupción es uno de los temas que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años entre las y los mexicanos y será un tema definitivo para esta legislatura. Es también estandarte de batalla, obstáculo a superar, enemigo a vencer. La corrupción es vista como un cáncer injerto en la sociedad y el reto de sus gobernantes es erradicarlo completamente. La reiteración de prácticas consideradas corruptas en las distintas esferas de todos los niveles del gobierno a lo largo de todo el territorio nacional ha sido posible por la imperante impresión de impunidad en este país. Esto es, la certeza por parte de los involucrados de no obtener responsabilidad por los actos cometidos. Ante este panorama, se ha adoptado por distintas líneas de acción para combatir el fenómeno en todas sus aristas, con resultados pocos alentadores y una pobre eficacia generalizada. La realidad es que aún hoy no existe claridad sobre la forma de resolver el fenómeno de la corrupción, más allá de expectativas optimistas y el procesamiento de aquellos que se favorecen de su investidura pública sin lograr la disuasión de futuros actos. Presentando a la sociedad mexicana para dar solución universal al problema, en 2016 se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual hasta el momento ha sumado más retos que soluciones, desde su integración en distintos espacios de la función pública. Según datos de Transparencia Internacional, en el año 2014 México se colocó en el puesto 103 de 175 países, obteniendo una calificación de 35 sobre 100, datos que comulgan con el arrojado por el Banco Mundial, el cual coloca a México en el puesto 127 de su conteo. Dentro de la realidad nacional, los servidores públicos en nuestro país cuentan con una percepción de corrupción de 87%. Esto coloca a nuestro país como un lugar donde virtualmente 9 de cada 10 ciudadanos ven con recelo a los depositarios de la potestad gubernamental. Esto genera un clima de desconfianza con repercusiones en los ámbitos económicos, social e institucional. En materia de derechos humanos, se tiene que el 75% de los casos hay correlación entre los índices de percepción de corrupción, seguridad local y seguridad nacional, administración e impartición de justicia, según indicadores generales de quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En lo referente a la economía, en el índice de competitividad global, el país tiene una calificación reprobatoria de 3.4 en el pilar desempeño institucional. Este hace referencia al contexto jurídico y administrativo en el que los ciudadanos, iniciativa privada y gobierno interactúan económicamente, significando la baja calificación en detrimento de la competitividad. Esta evaluación se concluyó a partir de la facilidad existente para cometer actos de corrupción, a la ineficiencia del gasto público inapropiado por parte del desvío de recursos públicos. Además de la existencia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México y de la respectiva ley, resulta necesario modificar la denominación del título 18º del Código Penal para esta ciudad y reformular la concepción de conductas descritas en este apartado. Lo anterior con la finalidad
de que las conductas contra el servicio público cometidas por servidores públicos sean tipificadas como delitos por hechos de corrupción y sean considerados como delitos graves para efectos de persecución del delito e impartición de justicia. Un país sin trabajo legislativo de impacto se encuentra susceptible de adolecer de corrupción. Es por ello que se propone renombrar el título 18º, actualmente denominado contra el servicio público cometido por servidores públicos, por una forma más actualizada de concepción normativa que, desde la semántica, proponga una visión holística de una problemática que va más allá de los sujetos activo y pasivo de la acción y que ingiere en diversas esferas de la sociedad. La verbalización permite la correcta visualización de una determinada situación y la correcta elección de palabras, concede un correcto enfoque de la disyuntiva, el cual facilita su correcta solución. Por lo antes planteado, sabemos que la problemática de la corrupción es tal que solo la claridad total podrá otorgar los elementos necesarios para su identificación, combate y erradicación. Así pues, es menester señalar lo evidente. El servidor público, al encuadrarse en uno de los supuestos del título de mención, está cometiendo un acto de corrupción. Desde la intitulación del libro de referencia podemos darnos cuenta de la voluntad legislativa y lo que el legislador intenta resguardar en la norma vigente, delitos contra el servicio público. Consecuentemente, el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública. En esta propuesta, al reclasificar los delitos cometidos por servidores públicos como delitos por hechos de corrupción, se busca abarcar, además del correcto funcionamiento de la administración pública, el correcto funcionamiento de la sociedad, trayendo a primer orden los daños colaterales que, de forma intencional pero directa, el acto delictivo trae consigo. En esta inteligencia, conociendo el profundo impacto, los casos de corrupción dejan en la sociedad las facilidades a que, por su investidura, el servidor público puede echar mano y para contrarrestar la impunidad imperante se propone establecer el ejercicio ilegal de servicio público, el uso ilegal de atribuciones y facultades, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito como delitos graves. Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta de reforma a la nomenclatura del título 18º del Código Penal para esta ciudad, así como los artículos 259, 267, 272, 273 y 275 del capítulo primero de este apartado en los términos planteados. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.